Hola, ¿qué tal amigas, amigos, cientistas sociales? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso se trata de una pequeña introducción a la sociología, pues como bien sabemos, la sociología es una ciencia social. Para empezar, hablemos sobre el concepto. La sociología, en palabras más sencillas, es como un intrépido explorador que se adentra en los misterios del desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Vaya, es una ciencia llena de maravillas. Pero no está sola en este viaje, pues comparte terreno con otras disciplinas de las ciencias sociales como la economía, ciencias políticas, antropología y psicología. Juntas investigan temas que nos ayudan a entender el complejo entramado de la vida en comunidad. Y con todo esto, ¿qué hacen los sociólogos? Los sociólogos, por así decirlo, son como detectives sociales, desentrañando las conexiones entre las estructuras sociales y las instituciones que dan forma a nuestras vidas. Tales cosas como la clase social, la familia, la comunidad, el poder, entre otras. También estudian los problemas sociales, como el delito, y cómo estos influyen en nuestra sociedad. Es como si se sumergieran en las capas más profundas de nuestra existencia para comprender qué nos hace ser quienes somos. Es por ello que la cotidianidad está muy ligada a la sociología. La base de la sociología es la idea apasionante de que nuestras acciones como seres humanos no son simples decisiones individuales, sino que están moldeadas por influencias culturales e históricas y por las expectativas de nuestra comunidad. En esencia, somos piezas de un intrincado rompecabezas social. La interacción social es la clave, el punto de partida para todas las relaciones de una sociedad. Es como si cada sonrisa, cada mirada y cada palabra tejiera la trama de nuestra realidad compartida. Ahora bien, en la sociología tenemos dos ramas muy importantes, la microsociología y macrosociología. Cuando la sociología se adentra en los detalles de las interacciones de la vida cotidiana, se convierte en una especie de microscopio social. Observa minuciosamente cómo las personas se relacionan entre sí, cómo se influyen mutuamente y cómo construyen significados compartidos. Eso es lo que se llama microsociología. Pero la sociología también alza la vista hacia lo vasto y complejo. La macrosociología es como una lente panorámica. Se enfoca en los patrones de relación entre sectores sociales más amplios, desde el Estado hasta la economía e incluso las relaciones internacionales. Nada escapa a su mirada curiosa. Es como si nos mostrara un impresionante mapa del funcionamiento de nuestra sociedad en toda su extensión. Ahora vayamos a los inicios de esta ciencia. La sociología emerge como una disciplina joven y fascinante en el escenario del conocimiento sistematizado. Su, su historia tiene sus raíces en el siglo XVII, cuando filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y los pensadores del siglo de las luces en Francia y Escocia introdujeron el concepto de sociedad civil como una entidad aparte del Estado. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando la sociología comenzó a tomar forma. Uno de los pioneros en este campo fue Herbert Spencer, cuyas ideas sobre el cambio social evolutivo sentaron las bases para comprender la sociedad como un organismo en constante crecimiento. Inspirado en la selección natural, Spencer acuñó la famosa frase supervivencia de los mejores, adelantándose a las teorías de Charles Darwin. Según él, ese proceso evolutivo no solo explicaba el cambio social, sino también los cambios
en la psicología individual y las creencias morales. Pero con todo esto, todavía no se desarrollaba formalmente la sociología, pero fue el filósofo francés Auguste Comte quien ofreció la primera definición formal de sociología en 1838. Para Comte, la sociología sería una nueva ciencia que descubriría leyes para la sociedad, de manera similar a como las ciencias físicas descubren leyes para la naturaleza. Adoptando el término de Comte, Herbert Spencer continuó y amplió su trabajo, aportando valiosas contribuciones al desarrollo de la sociología moderna. También existieron importantes autores, puesto que la historia de la sociología también incluye a otros pensadores del siglo XIX, que aunque no se consideraban sociólogos en su momento, han sido reconocidos como fundadores de la disciplina. Entre ellos destacan figuras como Karl Marx, cuyo legado ha sido fundamental para entender las dinámicas sociales y económicas. El conde de Saint-Simon, quien aportó reflexiones sobre la organización de la sociedad. Alexis de Tocqueville, escritor y estadista con una aguda percepción de la democracia. Y John Stuart Mill, filósofo y economista que dejó importantes ideas sobre la libertad individual y la sociedad. Con el paso de todos estos importantes autores, la sociología aún no destacaba como una disciplina académica. En este contexto de efervescencia intelectual del siglo XIX, también emergió la corriente estadista empírica, la cual más adelante se incorporó de lleno en la sociología académica. Pero hasta final del siglo XIX, la sociología permanecía en las sombras, sin ser reconocida como una disciplina académica formal. Sin embargo, en Francia, un brillante pensador llamado Émile Durkheim, heredero intelectual de Saint-Simon y Comte, dio un giro decisivo. Comenzó a impartir clases de sociología en las universidades de Burdeos y París, convirtiéndose en el fundador de la primera escuela de pensamiento sociológico. Durkheim destacaba la independencia de los hechos sociales respecto a los atributos psicológicos de las personas y se esforzaba por descubrir sus intricadas relaciones. Junto con sus seguidores, estudió sociedades no industrializadas, una tarea que más adelante también emprenderían los antropólogos sociales. Y con ello vinieron aún más corrientes de la sociología y más autores que surgieron en diversos países. Los que más se destacan son los siguientes. La sociología alemana. En Alemania, la sociología fue reconocida oficialmente como disciplina académica en la primera década del siglo XX, gracias en gran parte a los esfuerzos de Max Weber, un economista e historiador alemán. A diferencia de los enfoques inspirados por Francia y los países de habla inglesa, que modelaban la sociología según las ciencias físicas, la sociología alemana se basaba en una rica erudición histórica matizada por la influencia del marxismo, que estaba muy presente en el trabajo de Weber. El filósofo alemán Georg Simmel también desempeñó un papel importante al defender la independencia de la sociología como disciplina y subrayar su enfoque humano, influencia por el idealismo filosófico alemán. Tenemos pues también la sociología británica. En Gran Bretaña, la sociología experimentó una evolución más lenta. Hasta la década de 1960, la enseñanza de esta disciplina se limitaba principalmente a una institución académica, la London School of Economics, de la Universidad de Londres. La sociología británica combinaba un interés por el cambio social evolutivo a gran escala, como con un enfoque práctico en los problemas administrativos relacionados con el estado de bienestar. Pasamos al siglo XX. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, la sociología dejó de centrarse en las teorías evolutivas de Comte y Spencer
En su lugar, comenzó a estudiar fenómenos sociales más específicos, como el delito, las desavenencias matrimoniales y la aculturación de los inmigrantes. También surgió la sociología estadounidense. En la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, la Universidad de Chicago en Estados Unidos se destacó como el epicentro de estudio en sociología. Allí el filósofo estadounidense George Herbert Mead, formado en Alemania, hizo hincapié en la influencia de la mente, el yo y la sociedad en las acciones e interacciones humanas. Su enfoque, más tarde conocido como interaccionismo simbólico, se centró en aspectos microsociológicos y psicosociales. En 1937, el psicólogo estadounidense Talcott Parsons utilizó las ideas de Durkheim, Weber y el sociólogo italiano Vilfredo Pareto en su obra principal, La estructura de la acción social, ampliando así el estrecho enfoque de la sociología estadounidense y centrándose en el estudio de la acción social. En la Universidad de Columbia, el sociólogo estadounidense Robert Merton intentó vincular la teoría con una rigurosa investigación empírica basado en la recopilación de datos. También está la sociología mexicana. La sociología mexicana del siglo XX experimentó un desarrollo significativo, influenciada por el contexto social y político del país. Durante la Revolución Mexicana, la sociología emergió como una disciplina que buscaba entender las complejidades y desafíos de la sociedad en transformación. Figuras como Manuel Gamio y Moisés González Navarro se destacaron por sus estudios sobre la estructura social, la cultura y la identidad en México, enfocándose en temas como la migración, la urbanización y la formación de comunidades indígenas. En la segunda mitad del siglo, la sociología mexicana se enriqueció con enfoques más críticos y teorías sociopolíticas, abordando temas como la desigualdad, la violencia y los movimientos sociales. Entre los destacados sociólogos de este periodo se encuentra Pablo González Casanova, quien analizó la dependencia económica y la lucha de clases en América Latina. En conjunto, la sociología mexicana del siglo XX ha contribuido a la comprensión profunda de la realidad social del país y ha inspirado a un compromiso constante con la transformación y mejora de la sociedad, no solo del país, sino de América Latina. Como conclusión, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental y América Latina, Marx, Durkheim y Weber son considerados los pensadores clásicos más relevantes de la tradición sociológica. Sus obras continúan ejerciendo gran influencia en los sociólogos contemporáneos, quienes buscan sus enseñanzas una guía para comprender y analizar la complejidad de la sociedad en constante evolución. Creo que para entender la sociología tenemos que comprender a estos tres clásicos. Esto es todo por el día de hoy. Como siempre les dejo la bibliografía y que tengan un bonito día, tarde o noche. Hasta luego.